acá, digamos, no tenemos una regulación sobre propina, como Ajá. sí existe en otros países. En Sudamérica hay una regulación expresa sobre propinas en la cual dice que si uno la quiere pagar, la paga y si no, no. Sin embargo, acá nosotros no la tenemos. Frente a ese vacío, lo que suple son los usos del comercio. Entonces, es un uso, una costumbre del comercio que el restaurante cobra un porcentaje en concepto de propina. Pero con la ley de protección al consumidor, eso tiene que ser informado debidamente al consumidor. ¿Y cómo se materializa esta información de forma debida? Pues antes de adquirir los bienes, antes de contratar con el restaurante, tiene que informárseme primero si voy a pagar propina y segundo, cuánto voy a pagar. Incluso en los vouchers, efectivamente cuando uno paga con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, aparece la propina. Hay restaurantes en los cuales aparece en el espacio en blanco de la propina. Entonces uno puede no dejar ahí la propina o poner una raya. Lo importante es no dejar el espacio en blanco. Pero, como repito, tiene que informarse antes. De lo contrario, el consumidor, ya como dijo Leili, no está obligado a pagarlo y le invitamos a presentar su denuncia o informarnos a través del 910. Bueno, Mauricio, esta pregunta es directamente para ti. Dice, buenos días, Romeo, y un saludo a tus invitados. No es de cobro, no te Nada preocupes, más, ¿no? ¿no? Dice, mire, hace más de un año, casi dos, le presenté una denuncia de publicidad engañosa al licenciado Pérez de la residencial Compostela. Tú sabes de qué caso estamos hablando, del municipio de Don Zaragoza. Ricardo Dice, Vega. la denuncia se refiere a que en un folleto se ofrecen viviendas con cochera techada y con espacio para 4 vehículos. Lo que se ofrece en ese folleto es considerado como publicidad engañosa, puesto que el espacio para los 4 vehículos no existe. Quisiera preguntar al licenciado Pérez por qué casi 2 años y aún no tengo respuesta de mis denuncias. Dice, ya se hicieron las inspecciones in situ para verificar lo expuesto en el folleto. ¿Para cuándo cree que me darán respuesta a lo denunciado por mi persona? De todo lo anterior expuesto, le entregué copias al licenciado Pérez. Es más, él personalmente le sacó las copias, dice, en una de esas oportunidades. No tengo quejas de la atención recibida por el licenciado Pérez, más sí por la respuesta que todavía no tengo del Sí. caso. Un saludo a don Ricardo Vega. Don Ricardo Vega es verdad. A Sí, ver, bueno, él presentó varias denuncias y han ido caminando. ajá, Eh, pero eh, dice que han es, ido caminando despacio. sí, es que el tribunal sancionador. Más bien quiere insinuar que no han ido caminando. No, el tribunal sancionador tiene una carga bastante pesada. Solo el año pasado tenían más de mil casos, ¿verdad? Entonces, yo me comprometo la otra semana a averiguarle cómo van este caso, particularmente este caso de publicidad engañosa, y él tiene mi correo, que se comunique conmigo directamente para informarle esta situación. Bueno, a ver, Mauricio, tú que ves esta parte legal, ¿cuáles son como los vacíos que todavía tiene la ley, que de repente están ahí ubicados y que hay que impulsarlos para empoderar más quizás al consumidor respecto a este tema de la ley del consumidor o para mejorar, digamos, la ley del consumidor de cara al futuro? ¿Cuáles son como esas partes importantes que a usted le gustaría impulsar desde la Asamblea Legislativa, supongo, ¿no? Que es la que tendría que aprobar estas reformas. Sí, podría mencionar en principio, y es uno de los temas que llevamos en la Ujú. propuesta de reforma o en el proyecto de reforma, es la compensación individual, la compensación en los casos individuales. Actualmente el Tribunal Sancionador puede ordenar devoluciones de cobros indebidos solo en los casos colectivos, entendido el caso colectivo o aquellos en los cuales se puede identificar a un grupo determinado, a una colectividad Que de han sido consumidores que han afectados. sido afectados, como los casos de los bancos que en su oportunidad se ha dado conocimiento y el caso del banco HSBC recientemente informado. Sin embargo, en los casos individuales, el tribunal carece de la facultad legal para hacerlo y por ser el tribunal una institución del Estado que le rige el principio de legalidad, que dice que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les manda, es que vemos la necesidad de hacer esta reforma en la ley, con el objeto que, al igual, o sea, si voy yo, vas tú, va Leili, en un caso individual que se le ha efectuado un cobro indebido o alguna otra irregularidad, que el tribunal, además de poner la multa, pueda, a su vez, ordenar la devolución de lo cobrado indebidamente. Esa es quizá una de las principales reformas que queremos impulsar, porque sí, hemos visto que en estos 3 años y medio
hemos tenido esa serie de problemas, porque en muchas ocasiones el consumidor espera como obtener un beneficio además de la multa, ¿verdad? La multa al final tiene que ingresar al Estado. El consumidor dice, con la multa yo no resuelvo mi problema. Y se complica porque habría que ver la posibilidad de ir a los tribunales, etcétera. Sin embargo, con esta reforma pretendemos satisfacer más y atender mejor al consumidor. Leili, pero hemos escuchado también algunos análisis que dicen que la Defensoría del Consumidor necesita como más dientes, ¿no? Tú habrás escuchado esto también, que necesita como más protagonismo, más participación, bueno, más presupuesto incluso, porque se dice de repente el esfuerzo es bueno, pero no es suficiente todavía. Pero también, más allá de la sanción, dictar en determinado momento, por ejemplo, cuando se habló de la famosa crisis alimentaria, ¿tú te recuerdas? Se dijo que la Defensoría del Consumidor debería tener un papel también de declarar de alguna manera si existe o no existe alguna crisis en determinado momento. ¿A esto se refieren estos sectores cuando dicen que necesita más dientes la Defensoría del Consumidor? Yo creo que más que todo se refieren... ¿A ustedes les queda, a ustedes les queda de repente ese vacío de impotencia de que no pueden hacer más allá de lo que en este momento obviamente la ley les permite, que deberían de hacer más? En algunos casos sí, como Ajá. lo decía Mauricio, por ejemplo, el hecho de que el tribunal sancionador no pueda imponerle o dictar que el proveedor tiene que compensar a un consumidor en un caso individual y que el consumidor se queda realmente con el mal sabor de que ha puesto la denuncia ante la Defensoría, que le pusieron al final la multa al proveedor pero que él no recibió absolutamente nada y que es un vacío muy grande que tiene la ley, o por ejemplo en el caso de las garantías, que también es otra de las reformas que se están queriendo impulsar, de imponer una garantía mínima para todos los electrodomésticos, por ejemplo, que se pueden comprar, y ahí sí hay varias cosas que se pueden hacer más, pero yo más creo, Romeo, que realmente no es el hecho de vacíos de ley, sino que hay tanto que hacer, pero hay tanto que hacer en favor de los consumidores en este país, que aunque sí hemos dado pasos agigantados y realmente lo muestran cifras como por ejemplo los más de 28, 29 millones de dólares que hemos recuperado a favor de los consumidores en devoluciones o en dictámenes de que ya no va a pagar más un determinado contrato o una determinada compra, o por ejemplo informes del estado de la región, que realmente son hechos, son estudios a nivel centroamericano y que ponen a El Salvador como uno de los países con más avances en materia de protección al consumidor, con una legislación más fuerte, con un proceso sancionatorio con capacidad de poner multas más altas, y que eso definitivamente incide en mejorar la cultura de consumo. Pero aunque sí hay muchos avances, porque no se puede negar, y como Defensoría, más que nosotros estamos adentro y vemos todo lo que hacemos, vaya, por ejemplo, que ya los consumidores se fijen en la fecha de vencimiento, que ya tengan un 910 o que tengan un teléfono al cual llamar y que tengan la confianza en que la institución va a hacer algo al respecto, en las inspecciones que realizamos, en los estudios, en las transparencias del mercado, por ejemplo, de calidad, cuáles son los productos o los proveedores que están teniendo mejor calidad o los productos con menos o más peso. Son cuestiones que van abonando a esta nueva cultura de consumo. Los proveedores más denunciados, que también ya los hemos publicado en periódicos en nuestra página de la Defensoría Actúa, pero hay un sinfín de cosas que hacer, que a veces los consumidores se quedan, pero y tal cosa la han dejado descuidada, pero realmente es que vamos paso a paso, vamos avanzando y hay mucho todavía que hacer, pero yo más creo que va por ese lado. Bueno. No es que realmente no tengamos tantos dientes o que nos queden cosas o que seamos muy débiles en ciertos aspectos. José Ricardo, pregunta, ¿la Defensoría tiene alguna rutina dice, ¿no? Para revisar la calidad en la preparación de los alimentos? ¿Visitan la zona de la cocina? Pero dice, no necesariamente cuando es vacaciones, por eso dice, si rutinariamente ustedes hacen este tipo de visitas, Mauricio. Sí, hay una planificación anual respecto a la verificación de producto vencido. Se hace un mayor esfuerzo en las épocas de temporada alta de vacaciones, pero es un monitoreo constante que se hace en supermercados, en restaurantes, y el restaurante es bien interesante porque el restaurante lo que vende es un producto terminado, ¿verdad? Entonces lo que se verifica es que los ingredientes que se utilizan para la elaboración del producto esté en óptimas condiciones en cuanto a la fecha de vencimiento. Eso es lo que, y sí, es una actividad rutinaria. Bueno, hacemos la última pausa, regresamos nada más para ir al enlace con la prensa gráfica y leer más correos. Vuelvo, en breve. Bueno, vamos directamente hasta la prensa gráfica. Ahí se encuentra Lourdes Quintanilla, periodista del área económica de la prensa gráfica, para que pregunte también a nuestros invitados. Leili Mendoza, directora de estudios de la Defensoría del Consumidor, y también Mauricio Pérez, subdirector legal de la Defensoría del Consumidor, están con nosotros. Lourdes, buen día para ti. Te escuchamos. Hola,
Buenos días, Romeo, y buenos días a los invitados. Un gusto saludarlos. Yo quería preguntarles primero en el plan de vacaciones. La Defensoría ha encontrado varios establecimientos que no tienen permiso de operación. Entonces, en relación a esos hallazgos, ¿cuáles son las advertencias que ustedes darían a los consumidores para que se fijen tanto en los establecimientos como en otro tipo de usos que puedan darse en algún tipo de servicio?